La Revolución Mexicana, un referente obligado en la historia de México. Todos los mexicanos sabemos que la Revolución Mexicana se inicia el 20 de noviembre de 1910, de acuerdo con el Plan de San Luis convocado por Francisco I. Madero. Pero en realidad la lucha armada empieza 2 días antes, precisamente el día 18, cuando es descubierta la conspiración de los hermanos Cerdán, miembros del partido antirreeleccionista en la ciudad de Puebla. Es descubierta, decía yo, y entonces las fuerzas porfiristas toman por asalto la casa de los hermanos Cerdán, y ese mismo día es asesinado Máximo. Su hermano Aquiles alcanza a esconderse bajo del piso de madera de la casa. Sin embargo, en la madrugada del día siguiente, el día 19, es descubierto y asesinado igualmente. No hay duda, ahí empieza la lucha armada de la revolución. En lo que no se ponen de acuerdo los historiadores es cuándo termina, en qué año termina, cuál es la fecha o cuándo concluye la Revolución Mexicana. Para muchos historiadores consideran que este movimiento concluye con el ascenso al poder de Álvaro Obregón en 1920. Otros más consideran que la fecha más apropiada para considerarse es la muerte de Pancho Villa en 1923. Algunos más consideran que fue en 1929 la fecha más apropiada para considerar como concluida la Revolución Mexicana, cuando Plutarco Elías Calles forma el Partido Nacional Revolucionario. Para algunos otros, la fecha de terminación de la Revolución Mexicana es hasta 1934, cuando llega a la presidencia el general Lázaro Cárdenas. De cualquier manera, para todos nos queda claro que la Revolución Mexicana tuvo 3 etapas fundamentales, es decir, puede decirse con toda propiedad que hubo 3 revoluciones, 3 movimientos armados con diferentes propósitos y por diferentes causas. La primera etapa, como decíamos, empieza en noviembre de 1910 y concluye hasta el 26 de mayo de 1911 con la renuncia de don Porfirio Díaz, que sale al exilio, como todos sabemos, en el barco Ipiranga de Veracruz el 31 de mayo de ese mismo mes. Posteriormente, como todos sabemos, Francisco I. Madero asume el poder por la vía democrática. La segunda etapa de la revolución viene en 1913, cuando es asesinado Francisco I. Madero y José María Pino Suárez por órdenes de Victoriano Huerta. Asume el poder en forma por demás ilegal. Entonces, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, es el primero en no reconocer su gobierno. Para ello, renuncia a su cargo e inicia una conformación de un ejército constitucionalista. Para eso, viaja hasta Sonora a unir fuerzas y pedir el apoyo del gobernador Maytorena en ese momento. Sin embargo, el gobernador, un poquito indeciso si apoyar el movimiento o apoyar a Huerta, prefiere renunciar, y el sustituto, el general Pesqueira, le da todo el apoyo a Carranza y se forma el ejército constitucionalista. Esa etapa concluye con el mandato del Victoriano Huerta en 1914, al triunfo del ejército que conforma Venustiano Carranza. La tercera etapa inicia con el Plan de Agua Prieta, cuando los sonorenses Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y otros más, aliados en Carranza en un principio, curiosamente, emiten el Plan de Agua Prieta, desconociendo el gobierno de Carranza. Se reinicia la lucha armada. Esta fue muy breve,
Empieza el 23 de abril de 1920 y concluye con la muerte de Carranza el 31 de mayo de ese año en el pueblo de Tlaxcalantongo, en Puebla. El movimiento armado en sus 3 etapas, que conocemos como Revolución Mexicana, tuvo un alto precio para la República, tuvo un alto precio para la población. Se estima que más de 1 millón de personas murieron en esa década o en esas 2 décadas. A 118 años de distancia, muchos de esos objetivos iniciales aún no se logran. Lamentablemente, en muchos aspectos de la vida rural, las condiciones siguen prácticamente en las mismas. Antes y después, la clase política gobernante de este país tiene una gran deuda con el pueblo de México. Yo soy Rangel Palafox, agradezco que nos escuchen y les recuerdo que conocer nuestra historia es amar a México. Gracias.